Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, pastor, otra vez por estar aquí. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos están dando. Estamos contentos por este nuevo episodio. Es el número 3 ya, en el que vamos a estar explicando textos presuntamente trinitarios y textos presuntamente unicitarios. Textos en los que se apoyan estas dos doctrinas, que tratan como que de coger para respaldar sus creencias. Entonces nosotros queremos, y con su ayuda claramente, explicarlos a la luz de la Biblia sin contradicciones, porque el problema con estas dos ramas, la unicitaria y la trinitaria, es que están en un constante conflicto y nunca terminan de entenderse. Y eso es porque los dos, o sea, unos dicen una cosa y los otros dicen otra cosa y tienen sus argumentos y lo único que hacen es contradecirse, pero ninguno se da el trabajo a explicar los textos del otro. Entonces nosotros consideramos importante el día de hoy explicar estos textos para que vean que no hay contradicciones, para que vean que no se contradicen entre sí. Entonces estos textos son presuntamente trinitarios, los que vamos a decir, y también presuntamente otros, presuntamente unicitarios. Entonces, pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Denles un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo en estos momentos. Amén, amén. Un saludo para todos los que nos ven en el nombre del Señor Jesús. Y para usted, hermano Kevin, y gracias por invitarme nuevamente. Un gusto estar con todos compartiendo este rato para aclarar esos textos de una presunta trinidad o de una presunta unicidad, que hay que aclarar el verdadero significado de esos textos a la luz de la Biblia, por supuesto. Amén. Sí, porque es muy importante que no hayan contradicciones, ¿no? Amén, amén. Porque muchas veces las interpretaciones no son completas. Entonces me parece muy importante tocar este tema el día de hoy. Entonces, nosotros también es bueno aclarar, y me gustaría que usted lo aclarara, aprovechando que vamos a hablar de esto. ¿Cómo nos denominamos? ¿Usted cómo denomina esta doctrina? Amén. Muy interesante la pregunta. Nosotros la denominamos doctrina apostólica, que quiere decir que creemos en un Dios único, pero conforme lo creían los apóstoles, o sea, sin el extremo trinitario y sin el extremo unimodalista, que es del otro lado. El mundo, la mayoría son unicitarios, hablando de los apostólicos, y trabajan con el modalismo para explicar algunas partes de la Biblia o para ignorar otras. Entonces queremos decirles que nosotros estamos ahí creyendo sí en un Dios único, pero conforme lo hacían los apóstoles. Y para nosotros es un gusto decirles que no estamos en contienda con ninguna de las dos partes, que lo que queremos es edificarlos a ustedes y ayudarnos unos a otros a crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, como dice la Escritura, para llegar a la unidad de la fe. Amén. Amén, sí, porque pues siempre yo he notado una confusión. Unos dicen, no, es que ustedes son trinitarios. Hemos visto en los comentarios, Sí, esos comentarios que dicen, ustedes son trinitarios. Otros dicen, no, es que ustedes son unicitarios. Entonces nosotros queremos aclarar eso. Nosotros somos uniapostólicos. Creemos en un Dios único como lo hacían los apóstoles. amén, amén. Bautizamos en el nombre de Jesús, Sí, claramente. amén. No bautizamos de otra manera, sino como lo hicieron los apóstoles. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy para no darle más vueltas, y para que no se haga tan largo el podcast. ¿Qué le parece? Amén, amén. Vamos. Amén. Bueno, pastor, me gustaría iniciar con este texto que está en Juan 14. Juan 14 6 y el 7, aunque me interesa bastante el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces se lo voy a leer, pero me gustaría empezar como con el 6 y el 7. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, en este texto, por ejemplo, muchos dicen, no, es que Jesús es el mismo Dios. O sea, Cristo es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo que si lo han visto a Él, han visto al Padre. ¿Qué quiere decir este texto en concreto? Sí. Yo quisiera que pudiéramos mirar uno a uno, ¿cierto? Porque usted ha leído varios, ¿cierto? Me parece Sí, que son ahí tres. leí el 6 y el 7. Entonces, en el versículo 6 El versículo 6 hay una parte muy interesante para entender el resto, porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El texto no dice, nadie viene al Padre porque soy yo, sino nadie viene al Padre sino por mí. O sea, está haciendo una diferencia cuando dice,
por mí. Y viene. Entonces, cuando está diciendo viene es porque el Padre, como lo explica la Escritura en otros pasajes, dice la Escritura que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También la Biblia dice que Jesús presentó su cuerpo como el templo. Dice la Escritura. Jesús habló cuando dijo destruyan este templo y él dice allí el evangelista, y esto hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el cuerpo de Jesús él lo presentó como un templo donde estaba el Padre, donde está toda la plenitud de la deidad, como dice la Escritura. Él no presentó su cuerpo como el mismo Padre transformado, hecho carne, como dicen los hermanos unicitarios. Entonces, queremos decirles que lo que dice el versículo 6 es muy cierto. Nadie viene al Padre porque el Padre está en el cuerpo, ¿sí? Está en el Hijo, que ya sabemos claramente que tiene vida en sí mismo, que tiene espíritu, pero que aunque es un humano hecho semejante a nosotros, con espíritu, alma y cuerpo, al mismo tiempo el Padre mora en él. Él es su templo, su tabernáculo en la tierra. Entonces ese versículo está claro porque dice lo que dice. Amén. Ahora el otro texto dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Eso es lo que dice. Amén. Entonces, vamos a ver si es cierto que Dios se transformó en cuerpo y entonces todos lo vieron como es Dios, o sea, transformado ya directamente Dios en hombre. Vamos a ver si es cierto. Para eso he tomado un pasaje donde un apóstol que existió precisamente ya como apóstol fue llamado años después de Juan, que fue el que escribió el evangelio del que está usted tomando los textos, el apóstol Juan. Se trata del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mire, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, Pablo estaría contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él dice que no, que a ese Dios espíritu, que es espíritu, nadie lo ha visto. Él no dijo, lo vieron siendo hombre o transformado en hombre, no. Él dice, nadie lo ha visto. ¿Es por qué? Porque Dios no se hizo hombre. Claro, o sea, no tiene sentido que Pablo diga que no lo puede ver nadie y luego que nosotros o otras personas malinterpreten el texto diciendo que es que vieron al Padre, que Claro. era el mismo Jesús. No. No tendría sentido. Sí. Entonces, cuando dice el texto de San Juan 6:7, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está hablando en el sentido literal, como lo interpretan los hermanos unicitarios. Sí, porque ellos lo interpretan de manera literal. No, es que Dios se hizo hombre y entonces por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque se hizo hombre, dicen ellos. Pero el texto no está diciendo eso. O sea, lo que está diciendo el texto es que han visto al Padre manifestado en carne, porque la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. No dice, Dios fue hecho carne o hecho hombre, como dicen los hermanos unimodalistas. Entonces, está claro que sí lo vieron, pero manifestado en carne. No convertido en carne, manifestado donde dentro de ese cuerpo. Claro, pero entonces ¿a qué Dentro se del Hijo. refiere cuando dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre? ¿Por Se qué refiere dice eso? La Biblia dice que nosotros, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios, o ese lado de Dios llamado amor, sí se dio a conocer a través del Hijo. Entonces, ¿ha visto al Padre qué? Ha visto al Padre manifestando su amor. O sea, el amor de Dios se manifestó en el Hijo, pero no ha visto el Espíritu de Dios transformado en Hijo. Porque aquí dice que a él nadie le vio jamás. Nadie. Entonces, aunque el Señor estuvo aquí, dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre, no está hablando en el sentido literal,
que fue que el Padre se hizo hombre, se hizo carne y entonces lo vieron. Porque Pablo dice, no, a él nadie lo ha visto jamás. Y también dice la palabra que Dios no es hombre. O sea, Dios no se ha hecho hombre nunca. El Señor insistió y dijo, hablando del Padre, dijo, Dios es espíritu. Ya eso lo hemos dicho antes. Entonces, lo que es espíritu, espíritu es. Y lo Claro, que es carne, carne es, dijo el Señor. claro, y el mismo Jesús también dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, amén. O sea, el mismo Cristo está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Sí, Cristo es lo que dice la Biblia, el claro, Hijo de Dios, claro. no es el mismo Dios. Sí, y el texto creo que ahí mismo San Juan dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, conocer a Dios es una cosa. Conocerlo en su propósito redentor hacia el mundo, conocer esa parte que no se había visto de Dios en esa magnitud, como es el amor. Dios es amor. Entonces Dios muestra su amor en Cristo. Entonces ha visto a Dios, claro. Lo ha visto, pero en el sentido espiritual, no en el sentido físico, como los hermanos unimodalistas pues interpretan. Claro. Entonces, por ejemplo, ya en el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le está diciendo eso. Sí, Muéstranos al Padre y nos basta. Esa pregunta es bien curiosa, ¿no? Porque se nota que ellos sí entendieron que Cristo no era el mismo Padre. Porque por algo le preguntó eso Felipe mismo, muéstranos al Padre. O sea, sabía que no era el mismo Padre encarnado, por así decirlo. sí, Entonces, me parece bastante importante resaltar esa pregunta. Y ya luego el 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, ¿cuál es la explicación para este texto, para el versículo 9? sí. El versículo que tomé de 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, o sea, Dios, el Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver jamás. Y estamos hablando que estas palabras las dijo nada más y nada menos que Pablo, el maestro de los gentiles, de nosotros. Y él dice categóricamente que nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. O sea, nadie lo ha visto, dice aquí, ni puede ver. Bueno, la palabra jamás no la utiliza el texto, pero dice ni puede ver. O sea, porque nosotros llegará el momento cuando dice la Biblia que le veremos tal y como Él es. Lo que significa que nadie lo ha visto tal y como Él es. O sea, nadie, ni los mismos apóstoles, porque eso lo dice el apóstol, cuando dice que le veremos tal y como Él es. Entonces significa que ni ellos mismos, los apóstoles, lo vieron tal y como Él es. Entonces cuando Él dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto, no está hablando en el sentido literal. La Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces el significado de ese texto es totalmente espiritual. Desde ahora le conocéis. La palabra conocer a alguien no es visualizarlo con los ojos, No, es saber quién es. es saber quién es. Sí, pero al mismo tiempo verlo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ver a Dios es imposible verlo tal como Él es, porque la Biblia lo dice, Sí, él habita que en, nadie lo vio, y él habita que en luz nadie lo vio inaccesible. y ni puede ver. Claro. O sea, ningún hombre lo puede ver. Entonces, si dice que nadie ha visto, que nadie lo vio, es porque Jesús no es Dios hecho carne. Jesús es Dios manifestado en carne y en Él sí está el Padre. Entonces, ellos lo vieron, desde ahora le habéis visto. Por ejemplo, se dice que Moisés vio al Señor, dice la Biblia, que Él habló cara a cara con Él. Pero resulta que Él lo veía detrás de una nube, ¿sí? Lo mismo pasó con el patriarca Abraham. Entonces, ellos hablaron incluso con Dios, pero no lo vieron tal como Él es. Siempre había algo. Entonces, los apóstoles vieron al Padre, sí, pero lo vieron en el Hijo. Por medio del Hijo, ¿no? Sí, y lo vieron en el Hijo, o sea, estaba en el Hijo, dentro del Hijo. Claro. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, lo vieron, sí,
pero detrás de un cuerpo humano Con vida propia. con vida propia, con espíritu, o sea, detrás del Hijo Claro, el Hijo de Dios. de Dios, del Verbo hecho carne. Entonces, ese precioso ser, claro, ahí estaba habitando el Padre, pero de esa manera lo vieron. O sea que entonces la respuesta para estos textos es que sí lo vieron por Cristo, porque en Él estaba Sí. el Dios mismo viviendo dentro Sí, de sí. Cristo. Pero no quiere decir que lo vieron visualmente, o sea, que ahí perfectamente se entiende eso. Literalmente. Claro, Porque ni Moisés mismo lo vio directamente, literalmente, claro. ni Abraham. Y estoy seguro que los apóstoles tampoco, porque el apóstol Pablo aquí lo dice, que nadie lo vio jamás. O sea, en el sentido literal nadie lo ha visto. En el sentido espiritual sí, porque claro, el Verbo fue hecho carne y en esa carne, en ese cuerpo hecho carne, el Verbo hecho carne, ya sabemos cómo, hecho semejante a nosotros, con espíritu, alma y cuerpo, habitó toda la plenitud de la deidad. Entonces lo vieron sí manifestado en el Hijo. Amén. Bueno, ahora pasemos a otro texto. Este texto es bastante usado por la rama trinitaria. Lo usan mucho. Para ellos, este texto hace referencia a que Dios es. Ellos dicen que Dios es uno, pero que al mismo tiempo está como que dividido en tres. Entonces, es ahí algo que está complicado de comprender porque hay muchas contradicciones, ¿no? Ese texto está en 1 de Juan 5, 7 al 8, del 7 al 8. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, ¿cuál sería la explicación de estos dos textos? Sí, bien. Está muy fácil de entenderlo. O sea, hay una Biblia que se llama la Biblia Reina Valera Restaurada. Cuando algo se restaura es porque se había roto, se había de alguna manera adulterado, en este caso de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con la Biblia originalmente? La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Pero resulta que un papa llamado Dámaso I le pidió a alguien, a Jerónimo, conocido como San Jerónimo en la Iglesia Católica, le pidió, esto fue en el año 420 después de Cristo, le pidió que le tradujera la Biblia del hebreo y el griego al latín. ¿Qué quiero decir con eso? Que la primera Biblia traducida de los idiomas originales en que se escribió se tradujo por petición de un papa, ¿sí? De la Iglesia Católica. Eso no lo digo yo, eso lo dice Google. Lo explica allí. Entonces, de ahí salió la primera Biblia. Lo que significa, y la iglesia que menciono es una iglesia trinitaria. O sea, es la primera iglesia trinitaria en el mundo, cristiana. Entonces, ¿cuándo nació esa iglesia? Nació en el año 325 en el concilio, donde se aprobó que Dios era, según el emperador de ese tiempo, de Roma, se aprobó que Dios era una trinidad. Entonces, en esa traducción del hebreo y el griego al latín, por petición de un papa católico, le introdujeron cosas que la Biblia no dice. Y entre esos textos que hay adulterados está el que usted acaba de mencionar. ¿Sí? Entonces, para eso quiero tomar entonces una escritura que está en la Reina Valera Restaurada. Esa salió después, ¿no? De la que la mayoría usan, de la Sí, de 1960. Sí, esa Biblia es muy reciente. Entonces, ¿cómo dice ese mismo texto de Primera de Juan 5:7? Aquí lo encontramos muy diferente porque allí fue alargado. Claro. Allí se le anexó una parte que no dice el texto. O sea que en esta versión lo que hacen es corregir, ¿no? Corregir lo que se le agregó, lo que se le añadió, lo que se le cambió también. Entonces, miremos. Primera de Juan 5:7 dice aquí. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Y aparecen 2 puntos. Y luego aparece el versículo 8.
el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres son uno. Perdón, estos tres concuerdan en uno. Entonces, ¿qué significa esto? Que el texto 7, que dice en la Reina Valera tradicional de 1960, tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿sí? Aquí no dice eso, aquí dice porque tres son los que dan testimonio. Y allá, vuelva a leerlo, por favor. Sí, vamos a compararlos así. Yo voy a leer entonces el 7 y usted lee el 7, y luego yo leo el 8 y usted lee el 8, a ver cómo lo cambiaron. Bueno, entonces primera de Juan 5:7, en la Reina Valera 1960, que es la más usada, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, ¿cómo dice en la Reina Valera restaurada? Dice, porque tres son los que dan testimonio. ¿Hasta ahí? Ese es el 7. Hasta ahí. Entonces le agregaron un pedazo largo, porque aquí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. O sea, desde ahí ya le empezaron a agregar en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea que eso quiere decir que todo ese pedazo se lo agregaron, ¿no? Sí. Ahí solamente llega, vuelvo a leer. Aquí solamente dice, porque tres son los que dan testimonio. Ahora, vamos a leer el 8. Primera de Juan 5, ahora el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Cómo dice ahí? El 8, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. En cambio aquí dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y cómo dice ahí? Aquí no dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí dice, el 8, el versículo 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre. O sea que ahí prácticamente se complementa lo que es el versículo 7 y el 8, ¿no? Sí, sí. Aquí son una sola narrativa. Claro, vuelvo a leer ahora el 7 y el 8 para Dice, mirar. porque tres son los que dan testimonio, versículo 7. Continúa el 8, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Amén. Ahora yo voy a leer el 7 y el 8 completos. Diría, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Está bastante adulterado ese texto. Sí, muy, muy adulterado. Y esto es lo que dice la Reina Valera restaurada. O sea, ahí se ve cómo le anexaron, adulteraron la palabra, añadiéndole tres en el cielo, tres en la tierra. O sea, en ambos versículos aparecen esa palabra tres. O sea, y en la versión restaurada ya lo corrigieron entonces, ¿no? Lo corrigieron acá, pero en la Reina Valera tradicional, La 1960, 1960. y las anteriores también, hay una alteración ahí, muy grave, muy grave. El Señor le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces es impresionante cómo vemos estas cosas que pasan, ¿no? Que se adulteran textos. Es gravísimo eso. Entonces ahora vamos al siguiente texto. Este texto dice así, está en Isaías 9:6. Es un texto en el que usan mucho los unicitarios. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este está en Isaías 9:6. Amén, amén. Entonces, con este texto, normalmente quieren decir que Cristo es el mismo, que Cristo es Dios hecho carne. Hay una mala interpretación en el texto ahí. Porque el texto dice, y llamará su nombre. No dice, y será el niño, porque ahí dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces no dice, y será el hijo. O será ese niño, Dios fuerte, admirable, consejero, etcétera, etcétera, Padre eterno, Príncipe de paz. No, el texto dice, y llamará su nombre. Su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Dios fuerte y Padre eterno, y todo lo que dice el texto, está relacionado es con el nombre que lleva ese niño. No con el niño en sí, porque el niño es, él mismo lo dijo cuando ya fue adulto. En
en San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, hablando del nombre, dice, y les he manifestado, dice en San Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres. Mire, he manifestado tu nombre a los hombres. Y el texto allí dice, y llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre, no dice, y será el niño o será el hijo que nos es dado. Será todo eso. No, ahí no dice que el hijo sería todo eso. Dice que es el nombre. ¿Por qué? Porque ese es el nombre del Padre, Jesús. Claro, sino que el hijo lo heredó. Él heredó el nombre, pero no como nombre para él, sino como una herencia. Porque el nombre es un tesoro. Dice que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, el nombre original del Hijo es el Verbo, el nombre de él como persona, el Verbo. Pero se le conoce como Jesús porque él heredó ese tesoro maravilloso que es Jesús. Pero él dice aquí en San Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres, tu nombre. Entonces, ese nombre es el nombre de Dios. Por eso dice el texto, y llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, no dice el texto, repito, no dice, y será el niño, o será ese hijo, Dios fuerte, admirable, consejero, Dios, etcétera, Padre eterno. No dice eso, dice es el nombre, es el que se relaciona o es todo lo que el texto menciona. Ok, entonces la explicación para este texto es que ahí estaba haciendo alusión al nombre que iba a aportar ese niño. Sí, no al niño, sino al nombre. Por eso dice, llamará su nombre. Bueno, muy buena explicación, la verdad, muy claro. También me gustaría dar otro texto. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Aquí está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, me gustaría que usted nos explicara un poco este texto. Para que nos ayude a interpretarlo, acudimos a la Reina Valera restaurada. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo del Poderoso ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante su Hijo, mire esto, mediante su Hijo Yeshua, o sea Jesús, el Mesías, estamos en el verdadero. Este es el verdadero poderoso y la vida eterna. O sea, el Hijo ha venido para darnos conocimiento, para conocer al que es verdadero. ¿De qué verdadero está hablando aquí? Y mediante su Hijo Yeshua, o Jesús, el Mesías, estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? La otra parte. Este es el verdadero poderoso y la vida eterna. Mediante su Hijo Yeshua, el Mesías, estamos en el verdadero. En Amén. el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. O sea que el texto original no dice que Él sea el verdadero Dios, el mismo Cristo, sino que está diciendo que nos vino a dar a conocer al verdadero Dios. Sí. Por eso es que decimos que la Biblia, desafortunadamente en las traducciones, la corrompieron, la adulteraron. Entonces por eso hay que escudriñar las Escrituras. Pero la gente piensa que escudriñar las Escrituras es leer la Biblia Reina Valera, que cada día la hacen más moderna y la alejan más del verdadero texto original por las traducciones. Y desafortunadamente también que las iglesias, las que han sido encargadas de traducciones desde que inició la primera traducción del hebreo y el griego al latín, fue por petición de un papa trinitario católico, como son ellos, trinitarios. Entonces, asimismo este texto fue adulterado también, porque aquí dice muy diferente, aquí dice, y mediante su Hijo Yeshua el Mesías, estamos en el verdadero. ¿Sí? Es muy diferente. Dice, claro, cambia totalmente lo que dice. O sea, el contenido del texto es muy diferente. Sí. Porque en uno dice que Cristo es el mismo Dios, el verdadero Dios. Pero en este está diciendo que nos vino a dar a conocer al verdadero, ¿no? Sí. Y concuerda más.
Claro, claro. Concuerda más, por ejemplo, con lo que dijo Jesús en San Juan 17:3. ¿Sí? Amén. O sea que, claro, y ya no hay contradicciones. En cambio, que si leemos el de la 1960, la Reina Valera 1960, pues habría ya una contradicción, porque ¿cómo es posible? O sea, Cristo en un momento dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y luego otro texto dice que Jesucristo, este es el verdadero Dios. Claro, hay una tremenda contradicción. Entonces nosotros no podemos poner la Biblia en una contradicción, un texto contra otro. Por eso es que no se terminan de entender los trinitarios con los unicitarios, porque hay una batalla de textos. Entonces nosotros no estamos en esa batalla de textos, lo que estamos es mirando el texto original y encontrando la respuesta correcta, coherente, a la luz de la Biblia. Claro, por eso está o sea, también poder descargar esta versión de la Reina Valera restaurada, donde corrigieron todas estas cosas, Sí, ¿no? y si no le crea esta Biblia, le invito a que también descarguen la K2 israelita, donde también encuentran el texto muy apegado al texto original. O una que también me gusta a mí mucho es la Biblia del Oso. Se le conoce como la Biblia del Oso. Sí, pero desafortunadamente, afortunadamente tiene muchos aciertos porque es la primera Biblia traducida al español, pero ya traía el Sí, veneno vino con Trinidad. trinitario, o Sí, sea, porque claro, fue la primera que se tradujo, pero por católicos. claro, Entonces, y claro, desde la tienen primera Trinidad. Biblia traducida a los idiomas fuera de los originales, que eran hebreo y en griego, desde ahí tuvieron que pasar y han pasado por manos de trinitarios. En caso del primer papa, del papa que la pidió, a Jerónimo, que la tradujera. Entonces, la Biblia más confiable es la Reina Valera restaurada, ¿no? Porque ahí sí restauraron todos estos textos. Sí, a los restauraron y también la K2 israelita, que ya es una Biblia originalmente ya tomada del texto original, porque es israelita. También quiero que nos explique este otro. Está en Tito 2:13. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí de nuevo está haciendo alusión a que Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, es el mismo Dios. Tito 2:13, leído en la Biblia Reina Valera restaurada, dice de la siguiente manera. Dice, aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso y de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Amén. Ah, Y en la 1960 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. amén. Entonces también cambia el contenido Muchísimo. demasiado. Porque allí une al gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, en una sola frase le quitan algo muy, muy importante, que es el significado verdadero. Porque aquí dice, aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso, o sea, de Dios, y de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Claro, Pues, no, o sea, está haciendo una clara diferencia. sí, enorme. Porque aquí no pone en una sola persona, en el solo Cristo, que es la persona, ¿sí? De Dios habitó en él, en el Hijo. Entonces, no lo pone como el gran Dios y Salvador, Jesucristo, sino que aquí dice, vuelvo a leerlo, que se dio a sí mismo, a ver, el 13, aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso, coma, y de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Claro, no, es muy diferente. No dice que el Salvador Yeshua el Mesías o Jesús es el gran Dios que menciona aquí, el mismo, porque sí sabemos que en él está todo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero aquí este texto inclusive podía ser utilizado de esta manera para creer que hay dos. Porque, pero lo que nosotros entendemos claramente es que no hay dos, sino que es la manifestación del gran, como dice aquí, o en esa versión, del nuestro gran Dios. Sí, aquí dice del poderoso, del gran poderoso, y de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías. Entonces, claro, es que se manifiesta el Hijo en su venida, pero dentro del Hijo está el gran poderoso. Por eso aquí lo separa, ¿sí?
en el texto que tomamos aquí de la Reina Valera restaurada, aguardando esa feliz manifestación, dice aquí, esperanza, esa feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso y de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Entonces, cuando se manifieste el Señor por su iglesia, entonces se va a manifestar de esa forma. O sea, Él, pero dentro de Él, el poderoso, dice aquí, o lo que allí menciona el verdadero Dios y la vida eterna. Pero aquí los pone por separado. Amén, claro, hace la diferencia entre el Hijo y entre el mismo Dios. Que habita en el Hijo. Que habita en el Hijo, claramente. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? O sea, las traducciones, ¿por qué quitan comas? Sí. Quitar una coma, mire todo lo que hace. Claro. Lo que pasa es que es lo que estamos diciendo desde tiempos del apóstol Juan. Bueno, todos ellos hablaron de la apostasía, pero el apóstol Pablo, a quien quiero mencionar, él dice que él tenía temor de que la serpiente, o sea, Satanás, con su astucia engañara a la iglesia, como fue engañada en su momento Eva. Entonces, con su astucia, para apartar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, está pasando que las Biblias han sido, desafortunadamente, en sus traducciones, han sido objeto de adulteramiento. Las han adulterado en textos, les han metido otras cosas, entonces no dicen lo que realmente dice el texto original. Amén. Entonces, por eso ahora se hace tan importante que los cristianos no nos conformemos a una sola Biblia. Y estoy hablando de las Biblias modernas, porque esas Biblias cada vez están más adulteradas. Entonces vamos a buscar textos originales, o en este caso de la Biblia Reina Valera restaurada, donde ya ellos quitaron el contenido que le habían agregado. Claro, y a mí me impresiona mucho porque yo he visto en prédicas que a veces acuden a traducciones más actualizadas para explicar un texto. Hace un tiempo escuché a una hermana de la iglesia, estaba dando el mensaje en el culto, y para explicar un texto, leyó el texto, ¿no? En la 1960, que de por sí es una traducción bastante adulterada, ya lo estamos viendo. Él lo estaba leyendo, pero y dijo ahí mismo, pero me llama mucho la atención ver como dice tal traducción. Y lo leyó ya la traducción una más nueva. Entonces prácticamente dijo, me gusta más esta otra traducción. Y yo me puse a analizar lo que dijo y nada que ver. Entonces las personas como que les gusta. Yo he notado, a los hermanos a veces se apoyan. De por sí la 1960, la 1960 es una mala traducción, si lo estamos viendo. Pero ahora son peores incluso las que van saliendo después. Porque están más lejos de la fuente original. Sí. Entonces ese es el asunto. Yo estoy viendo que les está gustando mucho lo fácil. No sé si sea el vocabulario, pero para mí es perfectamente comprensible este vocabulario, incluso de la 1960. Sí. Y esta también es o sea, se comprende muy bien de la Biblia restaurada. Entonces es lo que está, el temor del apóstol Pablo, que usted nos comenta, que tenía ese temor de que la serpiente con su astucia hiciera pues todo este daño, ya lo estamos viendo en realidad. Sí, ya está realizado. Y lo peor es que la iglesia actual se está acomodando a ese modernismo del lenguaje traducido y moderno, y sobre todo alejado tremendamente del texto original. Y la Biblia dice que la iglesia del Señor tiene que ser un pueblo celoso. Celoso. Entonces, ¿celosos en qué? Celosos en el manejo del texto bíblico, porque la Biblia dice que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. Entonces la Escritura dice las cosas originalmente de una manera, pero en las traducciones las van cambiando, adulterando, como ya hemos venido viendo, y por eso entonces la iglesia tiene que abrir los ojos ahora, porque podemos estar creyendo en las cosas como no son, porque nos tradujeron mal la Biblia. Y yo quiero repetir, desde la primera Biblia que se tradujo de los idiomas originales, hebreo y griego, en que se escribieron originalmente, fueron trasladadas al latín por manos trinitarias. Hablo de un papa que pidió esta traducción, a Jerónimo, y de ahí para acá todas las traducciones han tenido que ver con ellos. Entonces, por eso la Biblia ha sido tan adulterada.
Claro. No, sí, es preocupante esto y yo creo que un consejo que nosotros le podemos dar a las personas que nos están escuchando es que busquen, por ejemplo, esta versión, la Reina Valera restaurada. Esta versión Sí. es más cercana. Pero si quieren, como el Señor dijo también, dijo que la salvación viene de los judíos, no dijo de los romanos. Y Roma es la que ha tenido que ver con las traducciones de la Biblia desde que se tradujo la primera. Entonces, ¿qué Biblia puede ayudarnos? La Kadosh israelita. Entonces se la recomiendo para que la descarguen. Si no encuentran esta, descarguen la Kadosh israelita. La Biblia dice la salvación viene de los judíos. Entonces hay que acudir a ellos porque ellos inclusive fueron los que escribieron la Biblia y fueron a los que Dios les inspiró la Biblia. Apóstoles y profetas eran judíos. Entonces, ¿qué mejor que tomar la Biblia hecha por manos judías? Por eso es la Kadosh israelita. Y yo me he dado cuenta que los judíos sí son celosos. Sí, Ellos no pierden ese celo. no, no, no. Incluso ellos tratan de conservar incluso los manuscritos originales. Sí, No me consta, pero he escuchado que los tienen en museos. Algunos manuscritos muy originales, muy antiguos. Entonces se nota que ellos sí guardan ese celo. sí, gracias a Dios por ellos. Y Estamos por muy eso bendecidos con ellos. El Señor dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, significa que debemos apelar a ellos, a cómo ellos han traducido las escrituras y cómo las están traduciendo aún ahora, en esta época, buscando el texto original, saltándose en el intermediario que es el romanismo trinitario. Claro, yo por ejemplo he visto en YouTube, hace no mucho estuve viendo a un judío. No lo sigo, no sé con exactitud exactamente qué es lo que él sostiene como doctrina, pero me llamó la atención que, que él hacía investigaciones. A veces habían cosas que como que no le cuadraban y iba hasta Israel a mirar los manuscritos originales o a hablar con personas que saben mucho de ese tema, de lo que son traducciones y historia bíblica. Y me llamó la atención que él se tomaba el trabajo de ir a investigar, a ver, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ese texto no aparece como que se contradice con este otro? Y hacía sus investigaciones y iba a la raíz del problema. Pero yo he visto que nosotros nos hemos conformado. La mayoría de cristianos están conformados con lo que tienen. Y entre más nuevo les gusta más. Les gusta más lo más nuevo, lo más fácil, lo más masticado. Sabiendo que ahí es donde ya pierde tantas cosas importantes. Y ahí es donde se da pie a que hayan tantas contradicciones. Amén, amén. Sí, es muy lamentable lo que está pasando y lo peor que la iglesia se está acomodando a esa nueva forma de interpretar la Biblia sin importarle el contenido original. Es muy, muy Claro. lamentable eso y ojo porque la salvación es para el que cree como dice la escritura, Amén. no como le diga el traductor católico que la pidió la primer Biblia para que se tradujeran al latín, ni como la tradujeran los de ahora al lenguaje moderno, sino como diga la escritura. Pero cuando dice la escritura está hablando no de la Biblia actual, sino de la escritura original. Por eso hay que ir a ella. Bueno, ya pasando a otro texto, porque ya leímos Tito 2:13, me gustaría también leer Apocalipsis 22:13. Dice así: Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, en este texto se apoyan muchos para decir que es que Jesús es Dios. O sea, cuando digo Jesús estoy hablando del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, se apoyan en ese texto para decir que Él es Dios, hecho carne. Porque dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿cuál sería la explicación de este texto, pastor? Bien, entonces tenemos la respuesta en dos textos de la Biblia. Porque es muy interesante conocer el verdadero significado de los versículos. Entonces hay gente que al leer estos textos dice, mire, es el mismo Padre hecho carne. Está hablando aquí como Padre. Entonces veamos a ver por qué Jesús dijo, por ejemplo, que Él es el primero, ¿cierto? Mire, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice el Señor, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces aquí Jesús, el Hijo de Dios, hablando como verbo de Dios, dice
que es el principio de la creación de Dios. O sea, él está admitiendo que fue creado, que Sí. fue el principio de esa creación que hizo Dios. Sí, es que Jesús como verbo fue creado. Porque eso lo dice la Biblia. Aquí dice el principio de la creación de Dios. Como verbo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Ya lo hemos dicho antes. Entonces, lo primero que Él hizo para hacer la creación, inclusive lo engendró primero en Él mismo, dice la Biblia, que antes que los montes, estoy hablando de Proverbios capítulo 8, versículo 1, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y luego dice en el capítulo 8 también de Proverbios 8, 24, que antes que todas las cosas existieran, dice, ya había sido yo engendrada. Engendrada. Amén. Entonces, eso significa, Claro, esto es en el Antiguo Testamento. claro, Antiguo Testamento. Entonces, dice que había sido engendrada. ¿Por qué engendrada? Porque no está hablando de un varón. No está hablando del hijo, del hombre, como algunos creen, el hijo eterno. Claro, no, porque no había ni nacido. No, no, no. Fue engendrada. Y habla engendrada en término femenino porque está hablando la sabiduría. La sabiduría clama y da su voz la inteligencia. Entonces aquí está dejando claro por qué es el principio. Dice aquí, el primero, ¿por qué es el primero? Porque es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Entonces Dios creó el verbo, o esa sabiduría, o lo que llamó en Génesis 1:3, la luz, dijo Dios, sea la luz. Le sale ya a manifestar la luz, el conocimiento, a poner en función el conocimiento, la sabiduría de Dios para hacer la creación. Entonces, dice que es el primero porque es el principio de la creación de Dios. Por eso dice el primero. Si Jesús estuviera hablando como dicen algunos, está hablando como Padre, diría el eterno. Claro, porque Porque lo eterno no tiene principio. Pero aquí dice exactamente, el primero. Cuando uno es primero es porque tuvo un comienzo. claro, Porque está en una línea de un inicio de algo. amén. Entonces, por eso dice que es el primero, porque es el principio de la creación de Dios, pero está hablando como verbo, no como hijo. Por eso nosotros no creemos que Jesús sea, el Hijo de Dios, sea un hijo eterno creado, no. Fue engendrado en María, el Hijo de Dios. Pero el verbo, y Jesús hablando como verbo, dijo que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces, por eso que aquí dice el Señor, yo soy el primero, porque fue el primer, como verbo fue lo primero creado por Dios. O sea, que esa sabiduría fue creada por Dios. Sí, Dios creó en sí mismo, engendró en sí mismo la sabiduría y con ella hizo todas las cosas. Amén, pero ya no la tenía, o sea, Dios O sea, necesitaba. Dios la puso en él, ese conocimiento especial para hacer una creación para nosotros. Al mismo tiempo para delegarle, me imagino yo, lo que era la creación. Sí, sí. O sea, Dios crea un manual, como decíamos en otra explicación, para hacer un mundo para nosotros. Entonces, porque Él tiene sabiduría de Dios, sabiduría como Dios, pero necesitaba algo especial para alguien muy insignificante, semejante, comparándolo a Él, que somos nosotros los humanos. Entonces, por eso crea esto que se llamó inicialmente la luz, o luego la sabiduría, o luego el verbo. Entonces, por eso él está diciendo aquí que Él es el principio, que Él es el primero, porque Él es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Amén. Bien, ahora, ¿por qué dice que es el último? Porque será el último en sujetarse al Padre, sujetarse a Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:28. 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, aquí en este caso al Hijo de Dios, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Este texto es muy clave para entender que no hay Trinidad, ni tampoco un Dios hecho hombre, ¿sí? Sino que aquí el Hijo, que conocemos como Hijo de Dios, engendrado en María, con espíritu, alma y cuerpo, hecho semejante a nosotros, dice la Biblia, dice que cuando todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Entonces llega el momento después del juicio final, cuando ya todas las cosas concluyan, no se necesitará más la manifestación de Dios en carne. Entonces ese precioso ser conocido como el Hijo de Dios se sujetará al Padre. Entonces por eso dice que es el último. Claro, porque será el último en sujetarse al Padre para dejar de ejercer como manifestación de Dios en carne o como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hará falta de ahí en adelante en la eternidad esa manifestación. Como él dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. En otra ocasión pusimos el ejemplo de los ríos. La Biblia dice que las aguas salen del mar y vuelven a él. Entonces ya en este texto de 1 Corintios 15, 28, el Hijo está volviendo completamente al Padre. O sea, ¿dónde estará el Hijo de ahí en adelante? En el Padre. Porque dice la Biblia que Él salió de Dios y vuelve. Así como los ríos salen del mar y vuelven al mar y en el mar desaparecen. Claro, dejan de ser ríos. Dejan de ser ríos. Simplemente desaparecen y están ahí en el mar. Y ese material que compone un río está en el mar. Está en el mar. Pero en sí es mar. Después de ese río, ese río desaparece. Sí. Entonces hay gente que no pueda entender esto, no lo puede aceptar. Pero el texto así claramente lo dice. Cuando todas las cosas le estén sujetas a Él. Porque hasta el juicio final tiene función el Hijo. Porque el Padre le ha dado el juicio al Hijo, Amén. dice la Biblia. Entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Amén. O sea, Dios Estamos hablando de 1 Corintios 15, 28, ¿cierto? 15, 28. Y a mí me llama bastante la atención este texto que está en Colosenses 3, supongo que lo conoce, y se complementa muy bien con este. Porque aquí lo que está diciendo es que por el momento, como dice, para que Dios sea todo en todos. Eso va a ser cuando el Hijo se sujete. Sí. Entonces eso quiere decir que en este momento Dios no es todo y en todos. En este momento Cristo es todo y en todos. Amén, amén. Y eso lo podemos corroborar con Colosenses 3. Lo leí hace poco y me gustó mucho porque se complementa. En Colosenses 3, 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. O sea, en la actualidad, Cristo es el todo y en todos. Amén. Y después lo dejará de ser. Sí. Sí, porque ya no necesitaría Dios estar manifestado en carne. Exacto. Ya no necesitará moverse a través de su Hijo engendrado. Claro, ya no necesita, porque ya entonces esa manifestación no hace falta. Claro, porque de momento... Ha cumplido su función. O sea, de momento lo que está haciendo el Hijo es la voluntad del Padre. Eso lo hemos visto. Sí. O sea, el Hijo es un instrumento que el Padre está usando para hacer todo lo que está haciendo actualmente. Pero cuando nosotros ya podamos tratar con el Padre directamente, ya el Hijo, pues esa manifestación va a haber terminado su ciclo y su utilidad. Y va a volver, como lo hace un río al mar. Sí. Está muy interesante. Y esta es la que yo me atrevo a decir que esta sí es la sana doctrina. Es que es la sana doctrina, o sea, es coherente. No hay contradicciones. Aquí nosotros no cubrimos un texto con otro texto. Porque las iglesias tradicionales, doctrinas tradicionales como la Trinidad o la unicidad modalista, ellos emplean un texto para tapar el otro. Usted me saca un versículo que diga supuestamente de Trinidad y yo le saco otro que hable supuestamente de que Jesús es el mismo Y Padre. por eso ese combate no acaba. Nunca termina. O sea, siempre están en contradicción unos con los otros. Sí. Los trinitarios y los unicitarios siempre están en ese conflicto. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha bendecido con esta interpretación de la doctrina única apostólica, donde le podemos a la gente mostrar las cosas de manera bíblica y coherente. Entonces, está claro por qué Jesús dice que Él es el último, porque será el último en sujetarse al Padre, al que le sujetó a Él todas las cosas. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Él mismo se sujetará. Pero ¿eso quiere decir que después de que Él se sujete nadie más se va a sujetar al Padre? ¿O eso quiere decir que será el último en sujetarse en este plan que todavía no ha finalizado? No, el último en este ciclo. En esta etapa. Sí, no, es que ya todas las cosas están sujetas al Hijo.
Sí, porque la Biblia dice que todas las cosas las sujetó debajo del Hijo, las puso ahí. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, me es dada, o sea, la recibió. Entonces, Dios le da toda potestad al Hijo en el cielo y en la tierra. Todo está sujeto bajo sus pies. Pero luego Él mismo se sujetará. Entonces, por eso dice que es el último, porque Él se sujeta para dejar de ejercer como manifestación de Dios en carne. O Entonces, sea, es el último hombre en sujetarse. Ahora pasemos a, ya casi finalizamos, vamos a pasar a este texto que está en Génesis 1:26 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Lo cito porque lo usan los trinitarios para decir que dijo hagamos. Entonces es en plural. Entonces Dios está hablando con alguien más. Entonces lo usan los trinitarios para decir que es que Dios es una trinidad. claro, sí, muy interesante el texto, porque el trinitarismo, al igual que el modalismo, se apoyan en lo que la Biblia da a entender, porque realmente la Biblia en ningún texto dice que hay Trinidad, claramente no lo dice, sino que supuestamente da a entender. Entonces da a entender una cosa, pero realmente mirando el texto no es eso lo que está diciendo. Entonces aquí según ellos da a entender que entonces hay varios, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces vamos a ver bíblicamente, por ejemplo, algunos dicen que hablaba con el Hijo eterno, pero vamos a ver que no es esa la interpretación correcta. En Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces Dios con la inteligencia puede, con su inteligencia, con su sabiduría, engendrada en él, habla, interactúa, sin que sea otra persona, sin que sea un hijo. ¿Por qué? Porque cuando habla el texto de Proverbios 8.1 titula este pasaje aquí en esta versión, excelencia y eternidad de la sabiduría. No dice excelencia y eternidad del Hijo de Dios. No, dice es excelencia y eternidad de la sabiduría. Entonces, aquí en el versículo 1 dice que clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Ahora, si pasamos al versículo 24, y aquí mismo de Proverbios 8, dice, antes de los abismos fui engendrada. Note que no dice engendrado, como si fuera un ser masculino, sino engendrada. Antes que los abismos fueran, ya había sido yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y el versículo, para que no quede duda, el versículo 25 dice, antes de los montes, que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Amén. Engendrada. Entonces no habla de ser masculino. Claro, o sea, no, ahí claramente, si es que el Hijo de Dios, o sea, el Cristo ya existiera en ese momento, pues hubiera dicho engendrado. Engendrado, pero dice engendrada. Claro, Bien, ahora, versículo 27, cuando formaba los cielos, dice, allí estaba ¿quién? yo. Yo, dice la sabiduría. Yo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Mire, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, ¿con quién hablaba Dios? Con su sabiduría, interactuando con su sabiduría. Entonces, no es otro ser que Dios haya creado llamado el Hijo Eterno para otros. No, está hablando con la sabiduría, con el mismo que se llama el Verbo. Sí, con la sabiduría que él engendró en él mismo, ¿no? Sí, que Él creó en sí mismo, que Él puso en Él mismo una sabiduría especial para crearnos un mundo especial a Pero nosotros. entonces, si usted me dice que interactuaba con esa sabiduría, ¿eso quiere decir que esa sabiduría tenía la capacidad de comunicarse de manera independiente a su creador, a Dios? Mire, aquí está el texto claro. Dijo Dios, hagamos al hombre. No dice, dijo la sabiduría, hagamos al hombre. Dice, dijo Dios.
Entonces el que habló en el momento de la creación fue Dios a su sabiduría. O sea, Dios consultó con el manual que Él creó antes de hacer la creación para nosotros, llamado sabiduría. Esa sabiduría especial. No la de Dios como Dios porque Él es sabio siempre, sino el manual para hacer un mundo para humanos, para gente muy, muy inferior a Él. Y para posteriormente, Redimirnos. mediante ya el Hijo de El Dios, verbo, sí. el cual tiene esa sabiduría. El verbo hecho carne. Claro. Sí, ya engendrando el Hijo en María. O sea Porque que no creemos en Hijo esa eterno. sabiduría que Dios engendró en Él mismo, que creó en Él mismo, para este plan tan grande de crearnos a nosotros, esa sabiduría es la que después fue hecha carne. Sí. Entonces la pregunta que usted me hace, entonces la sabiduría hablaba con Dios. No, fue Dios el que hablaba con la sabiduría. Ah, Porque aquí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. amén. Entonces no estoy diciendo que la sabiduría habla como un ser, digámoslo, como un ser humano, o en este caso como un ángel que estaba ahí con Dios. No, fue Dios el que le habló a la sabiduría. Y solo la sabiduría dice aquí, con él estaba yo ordenándolo todo. Pero ahí la sabiduría entonces no estaba hablando. Está utilizando Dios al sabio Salomón, lo está inspirando para que hable la sabiduría a través de él. Pero no hay evidencia bíblica de que esa sabiduría haya hablado con Dios, sino Amén. que Dios habló con ella. Ok, o sea que el sabio Salomón por un momento fue Inspirado para que se diera a conocer esto que para que... estamos aquí explicando, porque es que Amén. este fue un propósito de Dios. O sea, para que hoy pudiéramos decir con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre. Entonces poderle decir a los preciosos y muy amados por el Señor trinitarios, poderles decir, miren, Dios no hablaba con un hijo eterno que creó en el principio. Porque entre otras cosas, Dios engendró el hijo, no lo creó. La Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Amén. Yo te engendré hoy. Eso quiere decir que los ángeles Dios no los son llama hijos. creación. Y a lo que es creación no se llama hijo. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla y dice que Él es el principio de la creación de Dios, está hablando como verbo. El verbo sí fue creado, porque el verbo no es el Hijo de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Amén. Verbo significa palabra. Y luego esa palabra, ese verbo fue hecho carne. Cuando va entonces el verbo al hacerse carne, entonces ahí sí Dios engendra en María al Hijo por el Espíritu Santo. Amén. Entonces la respuesta para este texto que le cité, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, que está en Génesis 1:26, la respuesta es que Dios habló con la sabiduría que creó Sí, y consultó a engendró. ella. Sí, la consultó con ese manual que creó. Sí, Entonces no estaba hablando con el Hijo de Dios, ni con nadie más, no, ni con ángeles. ni con ángeles. Porque por ahí hay un texto que apoyan algunos la teoría de que Dios hablaba con ángeles cuando dijo, hagamos al hombre. Eso lo enseñan algunos unicitarios. No hablaba con ángeles. Porque en el texto que ellos se apoyan, aparece que llama a esos ángeles hijos. Y la Biblia dice que a ningún ángel le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea que no puede haber estado hablando con los ángeles. No, y también porque los ángeles fueron creados de la manera contemporánea a los hombres. Dice la Biblia en Génesis 2:1. Fueron pues formados o acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, Dios no estaba hablando con ángeles cuando dijo hagamos al hombre. Amén. Entonces, muy buena la respuesta. Me encanta a mí escuchar respuestas coherentes. Gracias. Y yo sé que a todos nosotros nos gusta. Así que es una gran bendición que usted pueda ayudarnos en ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén, Ese amén. es el objetivo. Entonces, vamos a pasar al siguiente texto. Está en Mateo 28:19. Ese es muy conocido también. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí muchos hermanos trinitarios se apoyan para decir, no, es que vean, es que hay un Padre,
hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y pues claro, o sea, nosotros sabemos que sí hay un Padre y sí hay un Hijo, pero el Espíritu Santo no, o sea, es el mismo Dios, no es que sea otro ser. Entonces, me gustaría que usted nos explicara este texto. Claro. Si nosotros tenemos claro que hay un Padre que habitó en el Hijo, Claro, o que sea, engendró un Hijo. exactamente, hay un Padre y hay un Hijo, pero obviamente el Padre estaba en el Hijo. Ahí la Biblia lo deja muy claro, en él habitaba Sí. la plenitud de la deidad. Entonces no creemos en dos. No No creemos, somos dualistas, que creen dos dioses, no, para nada. ni que Cristo es un segundo Dios, ni tampoco un simple hombre. No, Cristo es Dios manifestado en carne. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El Dios cual, manifestado en amén. carne, engendrado por... Amén. No. Los dualistas sostienen es que hay dos dioses. Claro. Pero es que no hay dos dioses. Quería aclarar eso. Ahora, entonces el texto de Mateo 28, de Mateo 28:19. 28, 19. Entonces yo quiero que lo volvamos a leer otra vez utilizando la Reina Valera restaurada. Amén. Pero también podemos buscar en la K2 israelita. Aquí tendríamos entonces 2 contra 1, porque la Reina Valera tradicional dice lo que desafortunadamente le incorporaron allí al texto. Mateo 28, 19. ¿Cómo dice allí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mire aquí en la Reina Valera restaurada lo que dice. Por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Reina Valera restaurada. Dice, vayan, por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos, o sea, bautizándolos, en mi nombre. No dice nada más. Claro, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, o sea, no. que eso es otro texto adulterado. Adulterado. Y adulteraron claramente ese texto también. Pero no solamente lo dice la Reina Valera restaurada, sino que también lo dice, yo lo quiero leer, en la Biblia K2 israelita, que ellos son muy cuidadosos en ir siempre a los originales, los judíos, que ellos, gracias a Dios por ellos tenemos la Biblia, solo que los romanos la han traducido a diferentes idiomas, pero en esas traducciones aprovecharon para incorporarle adulteraciones, desafortunadamente. Bien, dice así el texto. Por tanto, vayan a hacer talmidín, o sea, discípulos. Talmidín a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre, o sea, bautizándolos en mi nombre. Amén, no, está totalmente diferente a lo que dice la 1960, Sí. la Reina Valera. Muy diferente, o sea, le están añadiendo en la 1960 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, está claro, está claro. Entonces, está la Reina Valera restaurada que acabamos de ver, que dice también bautizándolos en mi nombre, y aquí dice sumergiéndolos en mi nombre, en la K2 israelita, Mateo 28, 19. Amén. Sí, a mí me preocupa bastante que la mayoría de estas contradicciones que hay entre los versículos que usan los unicitarios y los versículos que usan los trinitarios, esas contradicciones nacen de esta mala traducción. Sí, desafortunadamente el enemigo, como dice el apóstol en su preocupación a los corintios, dice que él temía eso que está pasando ahora, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también la Eva de este tiempo, que es la iglesia del Señor, sea engañada. Dice aquí, vuestros sentidos sean engañados y extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Amén. Sí, es impresionante que, o sea, a raíz de esta versión 1960 nacen este montón de... Sí, hay muchas allí, pero vienen desde antes. Desde la traducción de la iglesia romana. Sí, desde la primera Biblia que se tradujo del hebreo y el griego, idiomas originales, la sacaron de allí para traducirla al latín, fueron los romanos. Entonces ahí empezaron a incorporarle todas estas alteraciones. Claro. Desafortunadamente. Y vemos que no solo le metieron Trinidad, sino que también le metieron textos que dicen que Cristo es el mismo Dios. Sí, que supuestamente dicen, o lo dicen porque fueron adulteradas. Exacto, o sea, le metieron Trinidad y le metieron que Cristo, el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Claro. Prácticamente porque dicen en varios textos, como ya lo hemos visto,
que dice que es el verdadero Dios y cosas así, quitándole comas, quitándole cosas importantes. Entonces han metido una cantidad de versículos que se contradicen. Sí. Entonces, pero lo peor que está pasando, pues ya pasó lo terrible que fue que manipularan o adulteraran la Biblia, los romanos, trinitarios, desafortunadamente porque es la madre de todas las iglesias trinitarias, la católica romana. Entonces, pero lo más grave ahora, porque ya el daño está hecho con las traducciones malas, es que la iglesia cristiana no despierte ese interés como dijo el Señor, por escudriñar las escrituras. Pero cuando digo escudriñar las escrituras no se trata de leer solamente la Reina Valera de siempre, sino de escudriñar si lo que dice realmente la Reina Valera está en los manuscritos originales. Eso me preocupa, que se tranquilice, que no le importe. Claro. Alguien me dijo, no, es que yo no quiero descargar otra Biblia porque me confunden. Y le dije, no, entonces usted prefiere estar engañado en vez de tener una Biblia que le explique y que sea más antigua para ver qué dice, si realmente lo que le pusieron a esta moderna es lo correcto o no. Pero hay gente que hasta eso teme, que lo saquen de su comodidad, de su entender en su doctrina. Y eso es porque se enamoran de la doctrina. Sí, es que lo que la Biblia dice, se entregarán unos a otros. Hay gente que se entregaron a una doctrina porque fue lo que conocieron primero, o a una iglesia porque así les enseñaron, o a un ministro. Entonces, y ya no quieren salir de ahí, de esa comodidad, porque eso fue lo que le enseñaron y se sienten cómodos así. Pero la Biblia dice que hay que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque haciendo eso nos salvamos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Entonces la gente que está entregada, como dice en una de las señales de los últimos tiempos, dijo el Señor, y se entregarán unos a otros. Entonces hay mucha gente entregada a la iglesia y no a Cristo, y no a las escrituras, a los manuscritos originales. A lo que dice la Biblia. A lo que realmente dice, no a lo que le pusieron ahí de más. Por eso hay que escudriñar. Amén. Pastor, pues el objetivo de este podcast era explicar estos textos que aparentemente se contradicen, pero que realmente no se contradicen, sino que hay malas traducciones. Así que le agradezco mucho por haber aclarado todas estas dudas. Amén, amén. Gracias a usted por este tiempo, por darse el trabajo de profundizar para ayudarnos a todos nosotros a entender qué es lo que está pasando. Yo le agradezco mucho por su tiempo, porque como nosotros ya lo hemos hablado antes, este tema lo teníamos ya como en esta etapa de maduración, ¿no? Ya lo habíamos hablado, queríamos hablar de esto porque es muy importante. Pero entonces le quiero agradecer porque usted se toma el tiempo de hacerlo y se lo toma con seriedad. Amén, amén. De eso se trata. No hay nada más serio que las cosas del Señor. Exactamente. Entonces, esperamos que este podcast haya sido de gran bendición para todos ustedes. Sabemos que sí, para los que son sensatos, así va a ser, porque hay muchos que simplemente contradicen porque sí, hay muchos. Entonces, sí, están entregados. Están entregados y se ve mucho, pero yo creo que no vale la pena ser así si nos vamos a ir para el infierno. Lo más importante es saber qué es lo que dice la Biblia para llegar al cielo. Amén. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Les invitamos a que compartan este podcast porque sabemos que esta es la sana doctrina. Entonces, compartan este podcast con todos sus amigos. Ayúdanos a compartir esta luz. Y muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Amén, amén, hermano Kevin. Gracias por su invitación. Y a todos, gracias por ver este podcast, por compartirlo. Hay que difundir la verdad. Amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hay gente que cree que la verdad es lo que le enseñaron inicialmente, pero no. La Biblia dice que es que algunos adulteran la doctrina. Entonces la han adulterado en muchos casos con las traducciones, han engañado a muchos y muchos están engañados así y creen que así es. Pero queremos decirles, estamos aquí para que Dios nos bendiga a todos con el conocimiento de la verdad. Amén. Muchas gracias a todos. Leemos sus comentarios y los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook. Este podcast es fragmentado y publicado en mi página de podcast que tengo en Facebook, en la que salgo como Kevin Duque Podcast. Los invitamos a todos a que nos sigan ahí. Y ahí van a poder encontrar ese contenido y contenido de podcast anteriores fragmentado en temas específicos que tocamos. Entonces Dios me los bendiga a todos y nos vemos dentro de muy poco.